Hermanos, muy buenas tardes. Vamos a orar. Vamos a dar unos minutos antes de la oración. Vamos a tener la oportunidad de poder aprender algo nuevo el día de hoy. Me da mucho gusto que aquellos que estuvieron el domingo puedan compartir hoy la palabra del Señor. El título del día de hoy es bastante especial para cada uno de nosotros, porque creo que cada uno de nosotros hemos pasado esa etapa de cuando el Señor nos resucitó, cuando el Señor nos dio y sopló aliento de vida en lo espiritual, porque todos anduvimos de un lado a otro, anduvimos en la oscuridad. Pero quizás el día de hoy sea tan simple como hemos estado hablando. Quiero agradecer a aquellos que tuvieron la humildad y tuvieron la guianza del Señor para poder ponernos en oración. Compartí a alguien conmigo que vino la hija a visitarle con el esposo. El esposo ha estado bastante retractado, si puedo decir así, de buscar al Señor por los moretes que pueda traer de niñez, esto y el otro. Y la hija pues comparte con el padre, pero no muy. Pero sucedió que ayer, conforme visitaban en la casa, el varón de la casa, la cabeza de la casa, se retiró y se fue a comenzar en la oración. Pero más adelante le recordó a la mamá que tenían que orar, porque se habían comprometido el orar por una hora. Le habíamos quedado de acuerdo a las 8. Y lo comparto para darle la honra y la gloria a Dios. Y sucede que conforme ellos entraron a la oración, sintieron el deseo de invitarlos a los que visitaban, que era su hija, el esposo y una nena. Vinieron al cuarto donde estaban y comenzaron a orar. El varón, bastante rígido, oía las oraciones, esto y el otro, pero sintió en el corazón en un momento el poder doblar rodilla. Pero él está lastimado de una, así es que dobló solamente en una. Pero sintió una presión en el hombro, un peso, y dobló la otra rodilla, la que no podía doblar o la que podía pero le iba a doler demasiado. Y sucede que no sintió ningún dolor y lo compartió con ellos. El Señor hace milagros, el Señor hace lo que hemos declarado en ciertas oportunidades, o en algunas oportunidades también hemos dicho que no decidimos por nosotros mismos. El Señor es el que se encarga verdaderamente de llevarnos ante su presencia Él mismo. El día de hoy, como les digo, compartía eso con ustedes. El día de hoy solamente quería hacer énfasis en varios versos de la Biblia donde nos enseña que Dios es bueno y Dios es fiel. Y en los momentos más necesitados es donde más nos alcanza, donde más nos toca, donde más nos lleva ante su presencia. Es la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, aunque pocos somos, sabemos, Dios Padre, el compromiso que tenemos el día lunes de 8 a 9 de la noche, doquiera que esté, ponernos en oración por una hora, poder clamar a ti sabiendo que tú respondes. Y yo sé que si oyera a los hermanos que entraron en la voluntad del Señor de orar ayer, algo muy especial sucedía, algo muy de Dios. Tocó los corazones y nos llevó, Dios Padre,
a sentir la presencia del Espíritu Santo cuando le clamamos. Hay versos atribuyentes a ese poder de la oración, que busquemos del reino de Dios primero y su justicia. Poco a poco Dios, no dice, la Biblia no dice poco a poco, pero un paso a la vez tampoco lo dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios es fiel y Dios es grande. En el nombre de Jesús, Padre, yo me someto a tu voluntad para las líneas y los versos que me has dado para compartir con mis hermanos. Poder compartir de una manera, Dios Padre, que llegue hasta lo más profundo del corazón. Dándote la honra y la gloria, Dios Padre, declaramos victoria sobre toda oscuridad. El pueblo dice amén, amén y amén. El título, como les decía, es acerca de resucitar, acerca de lo que es la resurrección. Porque es cierto, lo hemos leído, lo hemos vivido, pero lo que yo quiero hacer hoy es quiero invitarlos a todos aquellos que hemos sido bendecidos de haber resucitado de la oscuridad a la luz de Jesús, hacerles ver lo importante que es invitar a otros a la iglesia. Y debido a eso hice alguna búsqueda. El Señor me enseñó bastante. Pero es importante, hermanos, en este momento, en estas pruebas por las que el globo pasa, por las que el globo, me refiero a la tierra, está pasando. Creo que el domingo en la prédica lo mencioné varias veces, pero hago énfasis en las atrocidades que están pasando en la humanidad. Yo creo, tal como se los he explicado en varias oportunidades en el libro de Ageo, capítulo 2, si no recuerdo mal, libro de Ageo, y lo voy a buscar para poderlo repetir. En el libro de Ageo, el Señor habla directamente y lo dice muy claramente. Lo dice bastante fuerte y le hablaba al pueblo, a su pueblo, porque andaban en desobediencia. Y debido a eso fue que habló y dijo lo que hemos repetido varias veces. A este punto ya me lo debiera de saber de memoria, pero les pido un momentito de porque ese no lo tenía pensado compartir, pero quiero hacerlo exactamente de la parte escrita en la Biblia, porque dice así, es en el libro de Ageo capítulo 2, del 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este momento pido que cuando mencione esta casa, es tu mente, tu cuerpo y tu alma. También dice en el verso 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor sabe los acontecimientos, el Señor sabe lo que está escrito en el último libro de la Biblia. Y creo que estamos experimentando los principios del final. Solamente lo sabe cuándo, cómo y cuándo. He platicado en varias oportunidades con alguien que han estudiado teología, han estudiado en profundidad las escrituras, las profecías, pero el único que lo sabe es Dios. Y yo me gozo con eso, porque todavía es tiempo de que nosotros invitemos a aquellos que andan en la oscuridad para que puedan tomar paso, para que puedan tomar un paso decisivo.
Un paso donde verdaderamente vengan y conozcan lo que nosotros un día conocimos. Y déjame decirte, bueno, más adelante lo explico porque en lo que les compartía que tuve la oportunidad de buscar, hay algo muy especial, un estudio por una compañía, si no me recuerdo, se llama Lilly. Hace estudios para muchas compañías, muchos research, búsquedas para llegar directamente a un número, a un porcentaje, cuando más necesitado es, ya sea para una compañía, para una agencia, para... Más adelante lo comparto. Pero quiero comenzar compartiendo con ustedes la importancia, vuelvo a repetir, y valga la redundancia, como he dicho en varias oportunidades, la necesidad ya no es importante, sino es necesidad hoy en día de poder invitar a otros a la iglesia, no por el deseo de llenar la iglesia, pero hay mucha gente que necesita palabras donde tú las puedas, con tu testimonio, con tu manera de hablar que no es tuya, porque si tú le oras al Espíritu Santo, tú puedes hablar a otra persona. Antes de comenzar, mientras que terminaba juntando los versos, yo le pedí al Señor que Él tomara control. Si te das cuenta, puedo comenzar nuevamente la enseñanza que te estoy dando. Quizás el objetivo de la plática que hemos tenido al principio lo puedo expresar, pero nunca va a ser el mismo, porque quien me está guiando es la voz del Señor. Para poder alcanzar sus corazones y poder llegar a la meta, el objetivo, si podemos decir así, de invitar a otros. Mira, yo creo y considero, vuelvo a repetir, voy a compartir con ustedes números. En mi caso, no voy a hablar de ustedes. Por un año hubo una familia que me anduvo persiguiendo diciéndome que fuéramos a la iglesia. Y no era casi seguido que cada fin de semana nos juntábamos. Pero ellos asistían a una iglesia y ellos habían sido invitados muchos años atrás para ir a esta iglesia. Pero ellos nunca se dieron por vencidos. Creo que al principio les contaba una historia verídica que sucedió anoche. Pero el Señor, de una manera u otra, llegó el día en que tenía que ir yo a la iglesia. Tenía tanta necesidad. El mismo Señor se presentó para llevarme a la iglesia, llevar a toda la familia a la iglesia. Y creo que todos ustedes, no voy a entrar con aseguranza, pero más de alguno te invitó para que fueras a la iglesia o vieras una prédica, tú lo sabes. Y eso es a lo que me refiero el día de hoy, conforme comparto esta enseñanza. Déjame contarte algo que sucedió hace 450 años atrás. Te puedes imaginar 450 años atrás. En 1571, un joven agricultor en este país, llamado Matthew Wall, me llamó tanto la atención que Matthew tiene doble T, de acuerdo con la recopilación que está escrita. No está en la Biblia, pero está escrita, está registrada. Al punto de llegar al altar, al punto de llegar al matrimonio, porque era cristiano. Pero en la noche anterior, podría decir un día sábado, creo que si chequeamos conforme a la fecha, podríamos llegar a ese punto. Pero es lo más importante viene. Matthew se sintió bastante enfermo, el día anterior. Pongámosle que fue sábado, porque el domingo era el matrimonio. Pero murió, y murió de un momento a otro. Su funeral, de acuerdo con la recopilación que hay,
se llevó a cabo en octubre 2 de 1571. Quizás por esa fecha y ese número podríamos establecer si fue sábado o domingo, pero ese no es el propósito de compartir esto con ustedes. Así de que el funeral fue, les dije al principio que él era cristiano y vino su pastor en aquel entonces, no lo podemos imaginar, en una iglesita chiquita, bonita, donde la unción y el movimiento del Señor se movía de tal manera en el Espíritu Santo que Dios ejercitó un mensaje bastante emotivo para todos los que estaban en ese momento. Un mensaje tan emotivo. La novia, te puedes imaginar llorando sobre su cuerpo con el féretro abierto y después poderle llevar al cementerio para enterrarlo. Lo cual estamos acostumbrados de funerales aquí y allá, pero cuando nos echamos o miramos, mejor dicho, de retroceso, 1571 debe haber sido un pueblecito bastante pequeño, agricultor, un joven con todo el anhelo de darle la honra y la gloria a Dios y recibir la bendición de poder entrar en matrimonio de acuerdo como está la Escritura. Él honraba al Señor. Así de que después de ese mensaje emotivo y la novia llorando sobre el cuerpo, llegó el momento de cerrar el féretro. Son momentos difíciles para todos aquellos que hemos perdido a alguien. Y llevarle al cementerio para poderlo enterrar. En camino, acuérdate que en 1571 no habían carros, carretas quizás habían, pero en ese entonces habían aquellos que cargaban el féretro o lo llevaban tomado como fuera. Por lo regular, me lo puedo imaginar en ese año, tal vez sobre los hombros. No puedo atestiguar acerca de eso, pero me imagino con las películas que hemos visto, esto y el otro, pues si lo ponemos en esa perspectiva. Pero en camino uno de los que cargaban el féretro se resbaló en hojas secas y húmedas, y ahí con el peso del difunto se va el féretro de lado y cae fuertemente en el suelo. Lo que causó en esa caída el muchacho estaba totalmente espantado. Imagínate la responsabilidad que llevas de llevar el féretro y te resbalas, te caes dejando en el espacio y debido al peso o como haya sido se cae el féretro. Estaba totalmente espantado. Y cuando digo espantado es porque qué responsabilidad. Por su culpa. Porque lo primero que pensamos, no nos ha sucedido, yo creo que no vuelva a suceder. Pero te puedes imaginar que si hubiera sido yo o alguno de ustedes, ¡wow! Nos quedamos por culpa, nos sentimos culpables. Pero cayendo al suelo, oyeron el sonido de golpes y gritos. La caída al suelo revivió a Matthew Walk. Está registrado. Lo pueden ver. Lo pueden buscar. ¿Por qué comparto esto? Porque nosotros hemos pasado en lo espiritual, si lo vemos de esa manera. Y ha llegado el momento donde hemos estado muertos en vida. Pero es porque alguien nos invita a la iglesia, asistimos cuando más lo necesitamos y llegamos al punto que buscamos con una sed increíble espiritualmente hablando. En el libro de Efesios, capítulo 2, de verso 1 y 2 dice la palabra, Efesios 2, 1 y 2. El título en sí de todo el capítulo 2 en mi Biblia dice salvos por gracia. Pero dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El Espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. Tantos golpes que llevan los jóvenes, llevamos los adultos, los de la tercera edad, cuando no conocen al Señor. Y hay una urgencia hoy en día de conocerle, porque compartía con ustedes al principio de las atrocidades que están pasando, el sentimiento de aquella gente que está sufriendo esa agonía de no saber qué traerá el día de mañana por las atrocidades que están pasando. Y lo digo en general. Déjame decirte, con relación a lo que compartí, alguien golpeó nuestro propio féretro cuando estábamos en muerte, porque no conocíamos la luz de Jesús y escogimos la vida eterna. Cuando alguien nos invitó y fuimos a la iglesia y entregamos las llaves de nuestro corazón, cuando entregamos y nos rendimos ante Él. Ejemplos de rendición creo que hay muchos. Hemos visto tanta película acerca de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando salía la gente a rendirse. Haya sido por lo que haya sido la causa, pero se rendían por hambre. Y hay tanta hambre de Dios el día de hoy en todas las casas donde no conocen el camino, la verdad y la vida en Cristo Jesús. Hay religiones, hermanos, yo las respeto, pero lo que necesitan es desarrollar esa fe en Cristo Jesús, que el único que te la puede dar es el Espíritu de Dios, porque está escrito que Él te la da si tú se la pides. Alguien ha tocado nuestro féretro de una u otra manera. Escogimos, como vuelvo a repetir, valga la redundancia, escogimos entonces vida eterna sobre la muerte a la cual estábamos destinados ya a ir. Y nosotros, de una u otra manera, estábamos en lo más profundo de nuestro corazón, porque queríamos vivir sin querer morir e irnos al infierno. Porque desde niño nos hablaban, ¿no? Sea quien haya sido, si usted sigue haciendo eso va a parar en el infierno, o te decían desde pequeño, aún hasta, yo creo que hasta los profesores lo decían en escuelas donde fuimos, donde asistimos. Se siguen portando mal, Dios los va a castigar y los va a mandar al infierno. Se imaginaba uno en aquellos días que no habían bomberos y que íbamos a pasar la prueba más dura. De niño me refiero. Pero si te das cuenta, escrito está escrito en este verso que les acabo de dar. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que dice mi Biblia. Pero fuimos salvos y somos salvos por la gracia de Dios, por su misericordia, la cual hemos encontrado en Cristo Jesús. Hay, hermanos, tanto que aprender, tanto que enseñar, sin ir muy lejos. Cuando tú llegaste a la iglesia la primera vez, me imagino que fuiste recibido en el amor de Cristo Jesús. Y no te digo que te hayan dado un discurso donde Jesucristo te estaba esperando. No. En un abrazo, en un saludo cordial. Pero sentiste que esa persona tenía algo que tú no tenías. Porque quizás tu corazón necesitaba ser limpiado. Déjame decirte algo que va a ser bastante impactante
en esta enseñanza. Yo he repetido una que otra vez cómo después del 9/11, septiembre 11, del año donde ocurrieron las torres, la caída de las torres, bueno, no se cayeron, sí, solas. Sabemos esto, todos lo sabemos. Pero fíjate que 6 meses después, yo he dicho en muchas oportunidades que después del 9/11, los fines de semana siguientes se llenaron de gente en las iglesias, sea la que haya sido. ¿Okay? No estoy diciendo iglesias cristianas, pero se llenaron. La gente tenía miedo, tenía pavor de lo que vieron nuestros ojos. A veces somos tan duros de corazón cuando no conocemos a Cristo Jesús que hasta que no lo vemos no lo creemos. Pero ese día creo que a todo el mundo nos sacudió. Y los días por venir. Pero 6 meses después, en un estudio que hizo la Fundación Lilly, por cierto que es muy reconocida, como lo dije al principio, entrevistaron a 3,000 adoradores. Me refiero como adoradores a cristianos. 3,000 en 2,200 iglesias, representando 8 denominaciones, y encontraron que 3/4, si tienes 3 moneditas de 25 es un 75, es 75% de los asistentes, como tú y yo, fuimos a la iglesia porque alguien nos invitó. El otro 25 quizás haya sido porque crecieron en la iglesia y lo pasaron en generaciones o por su propia fuerza. Un día sintieron la idea. Vuelvo a repetir, me baso en lo que dice el estudio de esta compañía, esta fundación. Alguien nos invitó. El otro 25 ya les compartí. Quizás nació en sus padres cristianos, y en aquel entonces estoy hablando del año que sucedió el 9/11. Pero un 75% porque alguien los invitó. Porque alguien les mencionó y los invitó de tal manera, o la persistencia. Y déjame compartir de la persistencia. Porque el que persevera en Cristo Jesús, tarde o temprano, Él es el que obra. Esta familia que les contaba, estuvieron detrás de mí aproximadamente 1 año, pero nunca se dieron por vencidos. Y oportunidad que tenían, pues me invitaban. Y así fue como yo llegué a donde llegué, y el resto creo que la mayoría de todos conocen mi testimonio. Así es de que, algo que pensar, ¿no? Gente invitando gente. Y déjame compartir contigo, también está escrito en la Biblia. Quiero llevarte al libro de Juan en 2 diferentes ejemplos que te voy a dar. Primera de Juan, el libro de Juan. Lo estoy buscando. Libro de Juan, es capítulo 1, verso 40 y 42. Vuelvo a repetir, Juan, capítulo 1, verso 40 y 42. Dice la palabra: Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero aquí, y lo trajo a Jesús. Lo invitó quizás a venir a conocer al Mesías, de venir a conocer a quien, como lo vemos en los 2 versos, de traerlo, invitarlo.
hermanos, quizás hemos leído esos versos o quizás hemos pasado por ahí, pero no hemos entendido. Era una respuesta a una invitación, porque ya estaba con un propósito, ya estaba con el propósito de que iba a conocer a Jesús. ¿Te das cuenta? Iba a conocer a Jesús. Y es más, cuando conoces, y esto es lo que quiero llegar, cuando tú vienes como invitado a la iglesia, eso fue lo que pasó, y le trajo Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Jesús conoce tu corazón. Jesús cuando te invitó, o cuando acudiste a la iglesia acompañando a alguien, ¿cómo haya sido? Jesús conocía tu necesidad, conoce por nombre. Y te puedes imaginar lo que tú harías con alguien si lo invitas a la iglesia, no por traerlo, no porque queremos crecer, pero son tiempos difíciles en los cuales estamos afrontando cada uno de nosotros y siendo impactados cada uno de nosotros. Y te lo digo, tanto nosotros como cristianos, como también los que no conocen a Jesús. Porque el precio del galón de gasolina a todos les impacta. Porque nosotros los cristianos no tenemos descuento, ¿o sí? ¿Te das cuenta? Las atrocidades que están sucediendo van a tener tanto impacto que es necesario que invitemos a aquellos a escuchar la palabra del Señor. Es necesario invitar, así como lo hizo en este pasaje. Hemos conocido de la gracia de Dios, su misericordia y lo que ha hecho por nosotros. Creo que compartí al principio lo que sucedió anoche en la hora de oración. Nosotros invitamos a aquellos que quisieran unirse a las 8 o a las 9 en casa para comenzar despacito, y nosotros con los escogidos, especialmente por el Señor, en oración por 1 hora, aquí en la sala de la casa, pero una intervención muy especial. La presencia del Señor, cuando tú le llamas, te recuerdo de aquella expresión, disco rayado. No. Cada mañana el Señor te sorprende, el Señor te bendice, y no de la misma manera, no como un disco rayado que se vuelve a repetir, repite. No. Cada mañana el Señor se muestra de diferente manera, cuando tú en espíritu y en verdad le buscas. Y veo el anhelo de cada uno cuando mandan mensajes, que este día llena de bendición, que el Señor te dé la fortaleza. Son palabras emotivas, son palabras que te invitan a entrar en el regocijo de la presencia del Dios vivo por medio de nuestro Señor y Salvador. Así es, hermanos, de que es muy importante en estos días invitar a la iglesia para congregarnos en unidad y poder alabarle, poder bendecirle, poder entregar palabra. Aquí no se trata quién predica bonito, aquí se trata de hablar la palabra del Señor y regocijarnos en ella. Fíjate que en el mismo capítulo, Juan 1, verso 44-46, dice la palabra: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret ¿puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. En otras palabras, ven, vamos a ver a Cristo Jesús. Aunque mucha gente hable en contra, porque hay gente que debido a falta de conocimiento perecerá.
han juzgado a la iglesia por muchas razones, no voy a entrar en detalles, creo que todos la hemos oído una u otra vez, antes que viniéramos al Señor o aún, todavía se oyen comentarios. Pero lo que le dijo Felipe, se lo digo muy claro, si no crees, ven y ve. Porque están viendo a Dios vivo en Jesucristo, que vino a sanar a los quebrantados de corazón y a darle vista a los ciegos. Ven y ve. En otras palabras, por tu propio medio, date la certeza de que hay una contestación a tu necesidad, a tu dolor, a tu morete, por lo que estés pasando. Porque Dios habla por medio de su palabra. He ahí la importancia con versos bíblicos que hoy en día hay necesidad de invitar a aquellos que andan en la oscuridad para que ellos conozcan por dónde hemos caminado, por qué hemos sido sanados y por qué hemos dado testimonio de lo que ha sucedido. Es elocuente, si puedo decir, las palabras y esta enseñanza relacionada con el tiempo, la hora y la estación en donde nos encontramos el día de hoy. Es muy importante. Acuérdate, alguien te invitó. Aquí, Felipe invitó, le dijo, hey, ¿no lo crees? Ven y ve. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 22 y 23. Dice la palabra del Señor. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. El Evangelio nos ha enseñado desde el día que doblamos rodilla, hermanos, acercarnos a Jesús con nuestras preocupaciones, voy a decirlo así, con nuestras agonías. Hoy en día o hay mucha gente que pasamos por agonías, y cuando digo agonías, ya sean físicas, ya sean mentales, como también espirituales. Es exactamente donde viene Jesucristo y quiere que obremos, como se los enseñaba con Felipe, como di el ejemplo en el otro verso, de que tengamos esa fuerza, esa disposición en Cristo Jesús. Acuérdate, fíjate bien lo que te voy a decir, y esto no lo tenía. Y para que mires la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Por lo regular, todos nosotros, los que entramos en esa encuesta, por decirlo así solamente, siempre hemos repetido y le hemos dicho a otros cristianos, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque lo hemos usado. Y gloria a Dios que escribió eso. La inspiración a quien lo escribió, a eso me refiero. Pero déjame decirte, los dos versos anteriores aplican a esta enseñanza, lo cual no tenía pensado, pero lo comparto. Porque dice, he aprendido a tener en escasez, como también he aprendido a tener en abundancia. Y si lo aplicamos a lo espiritual, la escasez es porque no teníamos a Jesús. Y andábamos buscando más más moretes de los que ya traíamos. Porque andábamos de un lado para otro, nos salía mal, teníamos la boca sucia, los pensamientos sucios, y en vez de irnos levantando un poco, resucitando, si lo puedo decir así, íbamos directo al infierno.
acuerdo al pecado que traíamos. En otras palabras, vivíamos en un mundo oscuro y lo sacó a la luz cuando conocemos a Jesús. Entonces sí podemos decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que aprender los 2 versículos antes. Yo sé que el que lo escribió lo dijo porque verdaderamente venía con bastantes riquezas. Pero si lo miramos en lo espiritual, hermanos, hemos pasado por atrocidades, en pobreza, como también hemos aprendido que nos levantábamos y a veces volvíamos a caer. Eso, cada quien tiene su testimonio. Pero conociendo eso y conociendo a Jesucristo, escribió, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si tú te sientes débil o piensas que tú no tienes el carisma o el vocabulario, no lo necesitas, porque va a ser Dios. Al final de esta enseñanza, que vamos a orar porque Dios te muestre a quiénes tienes que traer a la iglesia. No porque te miren, sino a escuchar la palabra viva del Señor para transformar desde un principio, y lo puedo poner así, las vidas de aquellos que necesitan, que andan en oscuridad. Y es la verdad. Está escrito. Primera de Corintios 22 al 23. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Déjame darte un ejemplo. Pastores que han sacrificado tiempo, emociones, sentimientos y dejar que Cristo los guíe para guiar a los jóvenes. Y le doy tanto crédito y le doy tanto el estímulo que el Espíritu Santo puso para poder levantar a aquellos jóvenes caídos que andaban sin sentido de dirección en la iglesia de nosotros. Y lo digo al pastor Ismael Salas, como también a su esposa Lisa de Salas. Dedicaban tiempo por años. Y lo adjunto a estos versos, porque ellos se hacían débiles como jóvenes, sintiendo lo que el Señor les enseñaba de cada uno de aquellos jóvenes. Y déjame decirte, había un avivamiento en ese grupo, había un avivamiento, venían los jóvenes, pero tarde o temprano, y te lo digo porque eso sucede aún con nosotros, ya los de la juventud más avanzada, el enemigo se mete siempre por una rejilla y él viene a robar, a destruir y a matar. Hoy en día, debido al mentiroso que engaña a tanta gente, comencé con el grupo de jóvenes, engaña a tantos que han conocido poco a poco la dulzura que ellos sienten en el mundo y han llegado, son pocos, pero han llegado a extremos de regresar de dónde estaban, a dónde vinieron. Nosotros seguimos orando por ellos, porque tarde o temprano yo sé que el Señor los regresa, pero no es mi tiempo, no es tu tiempo y no es el tiempo de ninguno. Vuelvo a repetir, creo que lo hice el otro día. Los tiempos, el Señor dice, mis tiempos no son tus tiempos. Él es cuando toma los corazones que se arrepienten, que ya conocen a su Hijo Jesús, y les mete una buena sacudida y regresan. Algunos se perderán. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero cuando verdaderamente la simiente o la fundación, si lo puedo ver así, de una casa, tú sabes que es una capa de cemento bien fuerte que soporta todo el peso. Pero si la fundación queda sellada, ningún
ningún animalillo, ningún, creo que le dicen bicho, ojalá que no haya dicho una mala palabra, puede entrar a tu casa, porque está protegida. Está protegida por 4 paredes. Ahora imagínate que tu casa, siendo tu cuerpo el templo del Espíritu Santo, tienes que pelear la buena batalla para que no entre nada. Y a ellos se les enseñó, no estoy criticando, es más, estoy exhortando a que miremos el ejemplo. Pero la debilidad de la carne se vete. Y la fundación tan grande que aquellos pastores sembraron porque fueron fuertes. Y te digo, una fundación certera en Cristo Jesús. En el mundo, excusando. Y lamentablemente sucede también con nosotros, los cristianos, que de una u otra manera nos alejamos. Nos alejamos como la ola en el mar. Aquellos que han estado recientemente o aquellos que recordamos. Las olas vienen, pero regresa para atrás. Y en Cristo Jesús tenemos la fortaleza. Vuelvo a repetir lo que acabo de compartir. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y nada te puede echar para atrás. Porque si la unción del Espíritu Santo contigo, pero ni la muerte puede venir a tocarte. Porque sabes exactamente su misericordia y sobre todo la gracia de un Padre que verdaderamente te ha dado validez en momentos donde más le necesitabas. Amén. Ahora viene la pregunta, hermanos. ¿Cuáles son aquellas familias o familiares a quienes tienes que tomar o que Él ponga en tu corazón, a quienes tú tienes que ponerlos en la lista de most wanted, los más buscados, si podemos hacer la traducción, los más buscados para invitarles? Me imagino que conoces una amiga, un amigo o aún un familiar, que a pesar de las tormentas y todo, el orgullo y la soberbia los mantiene de una manera retirados. Creo que lo he mencionado. Hay muchos, y no voy a entrar en discriminación, si lo puedo llamar así, de poder decir mujeres, hombres, no, en general, hay muchos. Yo fui uno de ellos, que pusimos un círculo, una barrera, construimos en lo espiritual alrededor de nosotros, una barrera donde hasta aquí de plomo, hasta aquí me pueden conocer, pero de aquí para acá me han lastimado mucho, En lo espiritual y en lo físico te estoy hablando porque lo hemos hecho, hermanos. Yo fui uno de ellos. Pero la misericordia de Dios es para todos. Su gracia está dispuesta para todos. Pero todo aquel que le busque en espíritu y en verdad, y sobre todo, buscar el reino del Señor. Y todo lo que es justo, entonces miraremos los milagros que esperamos por medio de la oración. Poder alcanzar al perdido, poder alcanzar al ciego, al quebrantado de corazón y aún a aquellos que están encerrados en la cárcel. Y no es la cárcel del condado, es la cárcel a la adicción y todo lo demás que trae. Creo que el Señor espera. Vuelvo a repetir en la oración, orar por aquellos por los que están pasando en estos momentos la agonía de no saber si despiertan mañana o despiertan pasado mañana, si lo puedo decir así. Y lo digo por las atrocidades que están pasando. Dios tiene en su corazón una familia para ti, una amiga, un amigo. Él tiene una pasión. El Señor hoy en día tiene una pasión muy grande
porque nos lo ha enseñado y está escrito. Es una pasión que la depositó en su Hijo para demostrarnos. Porque la gente ha sido tan desobediente desde el principio de las Escrituras hasta donde escoge y dice, ya no, ya, esto ya llegó. Y te digo, hoy en día estamos en ese momento. Ya Dios está cansado del hombre ser tan desobediente. Hasta aquí ya esto ya está, se está sobrepasando. No hacen caso. ¿Qué fue lo que hizo al principio? Bueno, voy a mandar a mi Hijo Jesucristo. El regreso de Jesucristo para salvarnos o para venir a hacer lo que se le ha encomendado a Él está escrito, hermano. No soy yo el que se los estoy, de mi mente está saliendo. Se los estoy leyendo de las Escrituras. Y si vamos al libro, creo que todos tenemos conocimiento de esto. Vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. El 16 la mayoría de todos nosotros no lo sabemos. Pero en esta enseñanza quizás hable más profundo a tu corazón, porque dice así la palabra del Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de directo, tenga vida eterna. Porque nos envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, creo que todos hemos visto, yo puedo decirles, en las idas a Nuevo Laredo o en lugares, en otros pueblos, he visto donde está Juan 3:16. En algunos está escrito, en otros solo dice Juan 3:16. Aún en el bumper de carros he visto Juan 3:16. Pero hoy yo te hablo a ti con Juan 3:16 en diferente manera de la intención donde está el cielo puesto. Tenemos que ver que aquellos que andan perdidos o aquellos que no conocen, invitarlos a que oigan la palabra del Señor, así como tú y yo fuimos invitados. Tengo que decirte, hermano, los tiempos, vuelvo y creo que hago énfasis. Llegó Dios en los cielos. Dios, como lo dijo Jesús, el Padre es Espíritu. Pero es el creador del cielo y la tierra. Pero llegó, dijo, esto no hacen caso ni porque yo los escogí ser mi gente. Voy a mandar a mi unigénito. Y sabemos el resto. Pero hay muchos que todavía, como lo hizo su pueblo, no quieren hacer caso. Yo me estoy gozando la vida. O algunos, te voy a decir, algunos, y la mayoría necesitan que alguien sea directo. Cristo te anda buscando. Tiene tiempo de andar atrás de ti. Ven, te invito. Tenemos que romper ese orgullo. O quizá necesiten oír del perdón, porque quizás han sido lastimados severamente por la misma iglesia. Y lo digo en general. En este momento no digo no solo los cristianos, no, lo digo en general, la iglesia. Sea lo que sea. Así es de que Dios tiene esa pasión. Vuelvo a repetirlo. Lo que el domingo yo compartí con ustedes. Y lo repito para que todos lo volvamos a refrescar en nuestras mentes.
Y es esto. Está escrito en el Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Dios tiene que estar en el corazón de todos aquellos, aún aquellos que no le conocen. Pero Dios hace el milagro cuando tú tomas la iniciativa de decir, mira, ven. Así como lo hizo Felipe, así como lo hicieron, está escrito. Ven. El Señor te busca. Sea como sea, hermanos, Dios los va a guiar a invitar gente a la iglesia. Y vuelvo a hacer énfasis. No es que yo quiera llenar la iglesia. No es que la voluntad del Señor es llenarla. Es que le conozcamos. Para que podamos tomar una decisión como tú y yo la tomamos hace mucho tiempo atrás. Así de sencillo. Y acuérdate que desde el momento en que esa persona te haya invitado, ha sido partícipe de la frescura del reino de Dios, porque ha sentido la unción, ha sentido la alianza de Jesucristo en cada paso que tú has dado. No se trata de que un día sí, un día no. Si tú te levantas en la mañana con gratitud por todo lo que ministró tu corazón, te guardó y sopla nuevamente aliento de vida para otro día, gloria a Dios. Les contaba la historia de Matthew Wow, 450 años atrás. Lo pueden chequear, ¿no? Eso yo no lo inventé, yo lo busqué. Así es de que estamos en un momento crítico, estamos viviendo tiempos de agonía, difíciles, y te puedo decir algo, el poder de la oración de cada uno de ustedes que participaron anoche, que vamos a seguir participando, es para darle honra y gloria a Dios y que se haga la voluntad del Rey aquí en la tierra, como Él ya lo decidió en el cielo. En el verso 8 de Juan, capítulo 16, dice la palabra del Señor: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Creo que lo habíamos repetido recientemente. Pero todo esto es la obra del Espíritu Santo, a quien estamos intercediendo porque toque a aquellos que vengan buscando la luz de Jesús. Y cuando Él venga, podríamos decir cuando Él regrese, cuando Jesucristo regrese. Es más, estas son palabras de Jesucristo. Pero antes de que Él regrese, antes de su venida, pongámoslo así, va a convencer a aquellos que vienen buscando salir de la oscuridad, un aliciente, un soplo de vida, algo que les dé una nueva esperanza, cuando han buscado en todas partes y no lo han encontrado. Porque el mundo no te puede ofrecer nada de lo que ofrece Cristo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque va a sacudir las tinieblas y va a arrebatar del mentiroso lo que le ha robado a tantas familias o amistades que tú has de traer a la iglesia. Y vuelvo a hacer énfasis, aún los jóvenes, que comiencen desde ya a levantar, porque quizás hay muchos que han sido lastimados, hay muchos que han sido abusados. Y lo digo verbalmente, o quizás los ponen a trabajar desde temprana edad, porque hace falta pan en la casa. Quizás eso no lo experimentamos aquí, porque Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Pero hay lugares donde el pan diario debiera santificarse con gratitud al Señor, porque lo hay. En algunos casos no lo hay, hermano. Es nuestra responsabilidad enseñarles lo que es el pan de vida.
que son las Escrituras, que nos vinieron a rejuvenecer, nos vinieron a levantar de la oscuridad y nos dieron ese poder para poder declarar la honra y la gloria a un solo Dios. Hermanos, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es una obra del Espíritu Santo. Es algo que tenemos que enforzar como parte de ser, oye bien, de ser parte del ejército, de las Fuerzas Armadas de Cristo Jesús. Y tenemos que representarlo tal como Él lo hubiera hecho. ¿Qué fue lo que les dijo a cada uno de los cuando iba caminando a la orilla del mar de Galilea? Ven y sígueme. Una invitación, quizás con un poco de más severidad, porque Él era muy transparente y claro para decir lo que iba a decir. Fíjate que es Jesús el que está hablando en este verso, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra de su palabra en el mismo capítulo es el capítulo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a todos a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo creo que, y hago énfasis, quizás en una frase que repetimos muy seguido, y no está escrita. Bueno, está mencionada, pero en diferente manera. Todos creo que hemos estado atentos en momentos cuando hemos oído a un gallo cantar. Ya sea en un vecindario, ya sea en una granja, ya sea en otro país, donde sea, pero hemos oído que el gallo siempre canta. A Pedro le cantó 3 veces. Es hora que no nos cante el gallo cuando hacemos esa invitación que Dios nos ha mandado. Vayan a tierras a llevar las buenas nuevas. Tenemos que invitar a que vengan a la iglesia. Y ahí se énfasis, no es por llenar la iglesia, es por enseñarles el camino, la verdad y la vida en Cristo Jesús, porque Él es el que nos fortalece. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tus palabras, te doy gracias, Dios Padre, por haberme usado para poder entregar un mensaje tan directo. Permítele, Dios Padre, a todos aquellos que han escuchado tu palabra, el Espíritu que tú mandaste, Dios Padre, a cada uno de ellos cuando les levantaste de la oscuridad y los trajiste a la luz de Jesús, que sigan ministrando sus corazones y hagan énfasis en invitar y traer a aquellos que necesitan saber de la libertad que tienen en Cristo Jesús. En el nombre poderoso yo bendigo a cada uno de ustedes que han escuchado y declaro victoria sobre toda oscuridad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean ustedes bendecidos y sepan que son amados por el Señor en los propósitos que Él tiene para cada uno de ustedes. Y que podamos compartir la palabra la próxima vez que nos juntemos. Dándote la honra y la gloria en el nombre de Jesús, yo les bendigo. Amén. Buenas noches, hermanos.